Hola. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis diseñado específicamente para desenredar un tema que, bueno, es vital. Nos sumergimos de lleno en las páginas del documento titulado Tema 12, la protección internacional, .pdf. Un documento interesantísimo. Lo es. Y nuestra misión con esta exploración a fondo es desmitificar y arrojar luz sobre el auténtico laberinto legal que rodea el asilo y la protección internacional en España. Y fíjate, es una labor muy necesaria. Quien nos escucha hoy seguramente vea a diario noticias llenas de titulares sobre fronteras, rutas migratorias, crisis internacionales. Hay muchísimo ruido mediático ahí fuera. Exacto. Un ruido ensordecedor a veces, pero a menudo falta el contexto legal riguroso. Por eso, este análisis está pensado para proporcionar las herramientas necesarias que permitan a nuestra audiencia comprender qué hay realmente detrás de esos titulares de prensa. Claro, ir más allá de la superficie. Eso es. El objetivo es separar la retórica política de los hechos jurídicos concretos. Y queremos dejar meridianamente claro desde el principio que aquí no tomamos partido en ningún debate. Ni de un lado ni del otro. Exacto. Nos limitamos a explorar de manera totalmente imparcial el contenido de nuestra fuente para entender las ideas y los mecanismos que contiene sin respaldar ninguna postura política. Esa es la clave. Porque, a ver, el gran gancho de todo esto, lo que mucha gente desconoce, es que la protección internacional no es una simple cuestión de caridad. No, no lo es. No es pena o asistencia humanitaria voluntaria, de estas que un país da si le apetece. Estamos hablando de un pilar absolutamente vinculante del derecho internacional. Totalmente. Es un conjunto de obligaciones jurídicas sumamente estrictas que nacieron literalmente de las cenizas de las dos guerras mundiales. Y los primeros pasos se dieron hace ya un siglo, que se dice pronto. Sí. Fue en la década de 1920, con la antigua Sociedad de Naciones. De ahí surgieron figuras históricas como el famoso pasaporte Nansen. Ah, el pasaporte Nansen, claro. Que fue un intento pionero de dar algún tipo de documento a los apátridas y refugiados rusos o armenios, que lo habían perdido absolutamente todo tras la caída de los imperios en aquel momento. Vale, vamos a desgranar esto y a sumergirnos directamente en el núcleo del sistema actual. Que pasa irremediablemente por la Convención de Ginebra. Para entender todo este entramado moderno, hay que empezar por la piedra angular sobre la que se sostiene todo el derecho internacional humanitario y de refugiados. ¿Qué es el famoso principio? Eso es, un concepto conocido en términos jurídicos como non-refoulement o el principio de no devolución. Un término que suena muy técnico. Lo es, suena técnico, pero su implicación es literalmente de vida o muerte. Este principio está consagrado en el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951. Y, ojo, es de carácter absoluto. Absoluto. Prohíbe tajantemente a los estados expulsar o devolver a un refugiado o a un solicitante de protección internacional a las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligren. Y el texto que estamos manejando menciona que esto es una norma de jus cogens. Espera, vamos a traducir eso para que quede absolutamente claro para quien nos escucha. Sí, mejor. Un jus cogens básicamente es una regla de oro irrompible del derecho internacional, ¿verdad? No hay excepciones que valgan. Ni una sola. Yo estoy convencida de que es la norma más fuerte que existe. Es una norma imperativa del derecho internacional general. Para ponerlo en perspectiva, un Estado no puede decir simplemente «te devuelvo a tu país porque eres un riesgo para mi seguridad nacional o mi orden público». Ya. No puede hacer eso si esa devolución implica enviarlo a una muerte segura o a ser torturado. El límite es absoluto. Es un escudo legal inquebrantable, vaya. Exactamente. Pero, y aquí entra el matiz legal, lo fascinante de esto es cómo la Convención de Ginebra de 1951 define de manera increíblemente estricta quién es exactamente un refugiado. Porque no es cualquiera. No basta simplemente con huir de algo malo. O sea, huir de una pobreza extrema o de una crisis económica devastadora en tu país no te convierte en refugiado bajo este paraguas internacional concreto. Así es. Es duro decirlo, pero la definición legal exige, de forma innegociable, que exista un fundado temor de persecución. Persecución. Y esa persecución no puede ser por cualquier motivo aleatorio. Debe estar basada exclusivamente en una de estas 5 categorías concretas que marca la Convención. Que son raza, religión, nacionalidad. Pertenencia a un determinado grupo social
o por opiniones políticas. Es una lista totalmente cerrada, entonces. Muy cerrada y muy específica. Aunque es verdad que la jurisprudencia ha tenido que ir adaptando algunas de estas categorías al mundo moderno. Por ejemplo, el motivo de grupo social. Claro, eso es muy amplio. Ha evolucionado en los tribunales para incluir a la comunidad LGBTIQ+, en países donde serlo es un delito penado con cárcel o incluso la muerte. Madre mía. También incluye a mujeres víctimas de violencia de género en sociedades que institucionalmente no las protegen, o a jóvenes que se niegan a ser reclutados forzosamente por guerrillas. Siempre y cuando... Siempre y cuando ese grupo sea percibido como distinto por su sociedad y sea perseguido sistemáticamente por ello. Exacto. Vale. Para bajar toda esta teoría a la tierra, imaginemos una situación concreta. La sala de llegadas del aeropuerto de Barajas en Madrid. Un escenario muy habitual. Un activista sirio acaba de aterrizar. Pasa el control de pasaportes y en ese mismo instante manifiesta a la policía que huye de su país. ¿De acuerdo? Relata detenciones arbitrarias, torturas sufridas a manos del régimen por el simple hecho de haber participado en manifestaciones pacíficas. Incluso, digamos que muestra cicatrices recientes que corroboran su relato. Pues ese es el ejemplo perfecto de manual. Claro, porque encaja a la perfección en la categoría de persecución por opiniones políticas. Eso es. Hay un temor fundado, hay pruebas objetivas de un daño previo, y el estado del que huye es precisamente el agente perseguidor. Efectivamente. El nexo causal está clarísimo. Esta persona cumple todos los requisitos para que el Estado español estudie su caso bajo el Estatuto de Refugiado de la Convención de Ginebra. Pero claro, esto plantea un dilema legal y humano enorme si lo pensamos bien. Sí. La gran brecha del sistema. ¿Qué ocurre con aquellas personas que huyen de una guerra brutal? Pensemos en un escenario donde caen bombas indiscriminadamente sobre una ciudad, destruyéndolo todo. Esa persona huye para salvar su vida, obviamente. Lógico. Pero nadie la está persiguiendo de forma individualizada por su religión o su política. Según esa convención del 51 tan estricta, no sería un refugiado. Y ese fue, durante muchísimo tiempo, un vacío legal gigantesco. Esa es exactamente la gran brecha que existía en el derecho internacional original. Y ahí es donde entra en juego una figura vital que menciona nuestro documento, la protección subsidiaria. Que es algo bastante más reciente, ¿no? Sí, surgió de la necesidad imperiosa de amparar a estas personas que huyen de situaciones de violencia generalizada o de conflictos armados. Fue un concepto impulsado de manera muy fuerte por la Unión Europea a través de sus directivas de cualificación. Ya. La protección subsidiaria está diseñada para ser una red de seguridad. Cubre a quienes no cumplen esa definición estricta e individualizada de refugiado, pero que de volver a su país se enfrentan a un riesgo real de sufrir un daño grave. Vale, pero ¿qué se considera exactamente un daño grave en este contexto legal? Porque supongo que tiene que estar muy tasado. Sí, está muy tasado. Hay 3 supuestos muy concretos. Primero, el riesgo de ser condenado a la pena de muerte o a ejecución. Lógico. Segundo, el riesgo de sufrir tortura o tratos inhumanos o degradantes. Y el tercero, que es un más común en estos contextos de éxodo masivo, es la amenaza grave e individual contra la vida o la integridad física motivada por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado. Ya sea internacional o interno. Exacto, internacional o interno. Para visualizar la diferencia con el caso anterior, pensemos en una mujer afgana que logra llegar a España huyendo de los constantes enfrentamientos armados y la violencia en su provincia natal. Un caso muy real. Nadie la está buscando a ella con nombres y apellidos por ser activista o política. Simplemente está atrapada en un fuego cruzado donde su vida corre un peligro inminente por el mero hecho de existir como civil en esa zona de guerra. Exacto. A diferencia del activista sirio del aeropuerto, a ella no la persigue el Estado por sus ideas. Pero el riesgo generalizado y la violencia indiscriminada de su entorno le otorgan el derecho a esta protección subsidiaria. Es decir, el resultado práctico para ella es que se le protege igual, no se la devuelve. No, por supuesto que no. Pero todo se hace bajo un marco jurídico ligeramente distinto. Es una red de seguridad complementaria. Una red fundamental. Porque de lo contrario, fíjate, la mitad de los desplazados por guerras en el mundo actual quedarían totalmente desamparados. Totalmente. Pero el material de hoy también aborda otro concepto legal que, sinceramente, roza casi lo surrealista. Hablamos de la apatridia. Un tema muy duro. Estamos hablando de personas que a ojos de la ley y de la burocracia internacional, literalmente, no existen. No tienen nacionalidad alguna. 1954 define a una apátrida como toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. ¿Y cómo llega alguien a no ser de ninguna parte? Porque parece imposible hoy en día. Pues puede ocurrir por muchísimas razones.
conflictos entre las leyes de nacionalidad de distintos países, vacíos legales increíbles, discriminación étnica por parte de un gobierno, Ya. o algo tan drástico como la desaparición territorial de un Estado. Al carecer de nacionalidad, una apátrida es como un fantasma en el sistema. No puede obtener un pasaporte, por lo que no puede viajar legalmente, no puede votar. Claro, no existe legalmente. Estructural enorme. Es una falla en el vínculo jurídico fundamental que todos damos por sentado, que es el de pertenecer a un país. Imaginemos el caso de alguien nacido en la antigua Unión Soviética. De repente el país se desintegra por completo. Surgen nuevas repúblicas soberanas. Sí, en los años 90. Cada una redacta sus nuevas leyes de ciudadanía y esta persona descubre que, por su origen étnico o por donde estaba empadronada en ese momento exacto, ninguna de esas nuevas naciones la reconoce como ciudadano. De la noche a la mañana, legalmente se queda sin Estado. Es un borrado administrativo literal. Y para solucionar esto, el ordenamiento jurídico español, concretamente a través de la Ley 12/2009, tiene un procedimiento específico para determinar y reconocer la apátrida. ¿Y cómo funciona? Si tras investigar el caso se reconoce esta situación, el Estado español asume la responsabilidad. Se le otorga a esa persona un permiso de residencia y trabajo y algo fundamental, un título de viaje para apátridas. Esto regulariza su estatus para que por fin pueda tener una vida funcional y salir de ese limbo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque todo este gran marco teórico internacional, estas convenciones de los años 50, aterrizan de lleno en el día a día. En la burocracia, pura y dura. En el laberinto administrativo español, regulado precisamente por esa Ley 12/2009 y su reglamento. ¿Cómo es el paso a paso? O sea, ¿qué ocurre psicológica y administrativamente cuando alguien pisa territorio español y pide ayuda? El procedimiento en España es exhaustivo. Está estructurado en fases muy concretas para garantizar que no se vulneren esos derechos internacionales de los que hablábamos. Todo comienza con la manifestación de la voluntad de pedir asilo y la formalización de la solicitud. ¿Dónde se hace eso? Pues esto puede hacerse en puestos fronterizos, en comisarías de policía, en oficinas de extranjería o incluso dentro de centros de internamiento de extranjeros, los famosos CIES. ¿Y qué pasa en ese primer instante de contacto? En ese primer momento, a la persona se le toman los datos biográficos, las huellas dactilares y se le entrega un documento que es vital, el resguardo blanco. Ese famoso papel blanco es literalmente un salvavidas, ¿verdad? Es un escudo protector. Ese simple papel acredita su condición oficial de solicitante de protección internacional y activa automáticamente el principio de no devolución. O sea que no lo pueden tocar. Mientras tenga ese papel blanco, esa persona no puede ser expulsada, deportada, ni devuelta a su país de origen bajo ningún concepto. Es el freno de emergencia del sistema. ¿Y luego qué pasa con el papel blanco? A partir de ahí, la Oficina de Asilo y Refugio, la OAR, que depende del Ministerio del Interior, tiene un plazo legal, generalmente de 1 mes, para decidir si admite a trámite la solicitud. 1 mes. Ojo con esto. Esto no significa que le concedan el asilo automáticamente, sino que reconocen que el caso tiene fundamento suficiente para ser estudiado a fondo. Entiendo. ¿Y si se admite a trámite? Si es admitida, la situación administrativa del solicitante cambia. Ese resguardo blanco caduca y se le entrega un documento rojo. El documento rojo. Este nuevo documento no solo mantiene la protección contra la expulsión, sino que le otorga una autorización temporal de residencia en España. Y lo que es crucial para su supervivencia, transcurridos 6 meses desde la solicitud inicial, ese documento rojo le permite acceder legalmente al mercado laboral. Mientras se resuelve el caso. Exacto. Mientras dura la instrucción completa de su expediente, que es un proceso que a menudo se demora meses o incluso años. Pero claro, mientras España procesa todos estos papeles blancos y rojos, no actúa como una isla aislada del mundo. Todo esto ocurre dentro de un mecanismo de control europeo extremadamente sofisticado y estricto. Sí, estamos integrados en Europa. Y aquí entra en juego el reglamento Dublín III y una base de datos biométrica enorme llamada Eurodac. Así es. Es imposible entender el asilo en España sin entender su integración en Europa. El objetivo de este sistema europeo es poner orden en la burocracia compartida y evitar una práctica conocida como asylum shopping. Asylum shopping. Es decir, evitar que alguien vaya de escaparate en escaparate por los distintos países de la Unión Europea,
presentando solicitudes de asilo simultáneas en España, Francia, Alemania. A ver qué país se lo da antes. Buscando eso, a ver qué país se lo concede antes o le ofrece mejores condiciones de acogida. Exactamente. El sistema sería completamente insostenible así. Por eso, el Reglamento Dublín III establece unos criterios jerárquicos y muy claros para determinar qué Estado miembro de la Unión Europea es el único responsable de examinar una solicitud. No se puede elegir a la carta. Ya. Y la herramienta tecnológica fundamental para que esto funcione en la vida real es Eurodac. Hablemos de Eurodac, porque el nivel de control tecnológico que describe el documento es asombroso. Es una base de datos centralizada a nivel europeo. Funciona así. Cuando un solicitante mayor de 14 años llega, por ejemplo, a la frontera española y pide asilo, la policía tiene la obligación de tomarle las huellas dactilares y volcarlas en ese mismo instante en el sistema Eurodac. ¿En tiempo real? En tiempo real. Esto permite a las autoridades hacer una verificación instantánea de los movimientos de esa persona dentro del territorio de la Unión Europea. Imaginemos la escena en la valla fronteriza de Ceuta, por ejemplo. Un ciudadano de Camerún logra cruzar y se presenta ante la Policía Nacional para pedir asilo. Vale. Los agentes cumplen el protocolo a rajatabla. Le informan de sus derechos mediante un intérprete, recogen la solicitud y le piden que pongan los dedos en el escáner biométrico. Esas huellas viajan digitalmente. Y se cruzan con la base de datos. Y de repente el sistema arroja una coincidencia. Eurodac revela que esas mismas huellas exactas fueron registradas en Italia hace 2 meses, cuando esa persona intentó solicitar asilo tras cruzar el Mediterráneo por allí. En ese escenario, el Reglamento Dublín III es implacable. El resultado burocrático es que Italia, por ser el primer país de entrada por el que el solicitante accedió a la Unión Europea y donde quedó registrado por primera vez, es el Estado responsable de examinar esa solicitud de asilo. ¿No es competencia de España entonces? No, no es competencia de España. Entonces, ¿qué hace España en ese momento? ¿Lo devuelve a Camerún? No, en absoluto. El principio de no devolución sigue vigente en todo momento. Lo que hace España es iniciar un procedimiento de traslado para enviar a esa persona a Italia para que sean las autoridades italianas las que tramiten su expediente. Ah, vale. Y durante todo ese tiempo que dura el traslado, el solicitante permanece protegido en territorio español. Todo este nivel de control operativo, de toma de huellas, de entrevistas, nos lleva directamente al rol fundamental que juega la Policía Nacional en todo el engranaje de la protección internacional. Y es un equilibrio realmente delicado. Muy delicado. Casi un ejercicio de equilibrismo, porque tienen una doble función que a veces parece, no sé, contradictoria desde fuera. Es una función polifacética y vital para que el sistema no colapse, pero también para que sea humano y justo. Por un lado, son la primera línea de defensa, los primeros garantes de los derechos humanos. Claro. Como primeros respondientes en las fronteras o en las comisarías, los agentes no pueden, bajo ninguna circunstancia, denegar a nadie la posibilidad de formalizar una solicitud de asilo. Tienen que recoger la petición sí o sí. Sí o sí. Tienen la obligación legal de informar al solicitante de sus derechos en un idioma que comprenda, de proporcionarle un intérprete si es necesario, de asegurarle asistencia jurídica gratuita con un abogado. Y darles el papel blanco. Y expedir ese famoso resguarda blanco que asegura que no será devuelto al peligro. Además, garantizan el orden y tienen que identificar y proteger a las personas más vulnerables, como pueden ser los menores no acompañados, mujeres embarazadas o posibles víctimas de redes de trata de seres humanos. Esa es la faceta protectora, digamos, la de dar la bienvenida y el amparo inicial. Exacto. Pero si conectamos esto con el panorama general, la Policía Nacional es un cuerpo de seguridad del Estado. Y ahí entra su segunda gran función. Tienen la enorme responsabilidad de proteger la seguridad del país de acogida. Y aquí es donde cobra protagonismo la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Esta unidad de inteligencia colabora estrechamente con la Oficina de Asilo y Refugio durante los meses o años que dura la fase de instrucción del expediente. ¿Y qué hacen exactamente? Su trabajo es investigar a fondo quién es realmente la persona que está pidiendo protección. Porque esa labor de investigación y de cruce de datos de inteligencia es crucial para aplicar lo que la Convención de Ginebra llama cláusulas de exclusión. Sí, muy importante. Hay que recordar a nuestra audiencia que el sistema de asilo está diseñado exclusivamente para proteger a las víctimas, no para servir de escondite o escudo legal a criminales. Exactamente.
El derecho internacional prevé que si hay motivos fundados para considerar que un solicitante ha cometido delitos atroces antes de pedir refugio, se le debe excluir de toda protección. ¿Qué tipo de delitos? Hablamos de crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o delitos comunes extremadamente graves de índole no política. Pensemos en un caso donde la investigación policial da un vuelco a la situación. Un solicitante presenta su petición de asilo en Madrid. Todo parece normal, recibe su documentación provisional, su papel blanco o rojo. ¿Vale? De información empiezan a cruzar datos con agencias internacionales, con Interpol y demás. Descubren indicios sólidos y fundados de que esta persona no es una víctima, Sino todo lo contrario. que participó activamente en masacres y crímenes de guerra en su país de origen, como miembro de un grupo armado paramilitar. Ante un hallazgo así, el engranaje cambia de dirección completamente. La policía emite un informe de seguridad desfavorable. La consecuencia directa, aplicando esas cláusulas de exclusión de las que hablabas, es que el Estado le deniega tajantemente al asilo. Expulsándolo por completo del sistema de protección internacional. Pierde cualquier escudo legal. Todo. Es un mecanismo de autodefensa indispensable del propio sistema de asilo. Sirve para mantener su integridad, su credibilidad y su naturaleza verdaderamente protectora para quienes sí lo necesitan. Tiene sentido. Y fíjate, la resolución final de todos estos expedientes tan complejos, tanto los favorables como las denegaciones, recae formalmente en el ministro del Interior, siempre a propuesta de un órgano colegiado multidisciplinar llamado Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Es un proceso largo. Es un procedimiento enormemente garantista, donde el solicitante puede interponer recursos legales si no está de acuerdo con la denegación, pero al mismo tiempo es un procedimiento rigurosísimo en cuanto a la verificación de los antecedentes. Madre mía, si miramos en retrospectiva todo lo que hemos abordado en este análisis de hoy, es un viaje histórico y legal inmenso. Lo es amplísimo. Hemos pasado de aquellos rudimentarios pasaportes Nansen de la Sociedad de Naciones en los años 20, que intentaban dar una simple hoja de identidad a quienes lo habían perdido todo en las guerras, ¿A un sistema global? a un entramado hipercomplejo que hoy rige el día a día de nuestras fronteras. Hemos visto cómo interactúan las grandes convenciones internacionales con directivas de la Unión Europea, cómo operan bases de datos biométricas transnacionales como Eurodac, que cruzan huellas en cuestión de segundos, Y el papel de la policía. y cómo se desarrollan las actuaciones milimétricas de la Policía Nacional bajo la Ley Española 12/2009, desde el primer resguardo blanco hasta la resolución final de la Comisión Interministerial. Es un ecosistema jurídico fascinante y abrumador a partes iguales, yo creo. Totalmente. Y para quien nos escucha hoy, tener este mapa mental, conocer esta infraestructura legal y saber diferenciar claramente entre lo que es un refugiado, perseguido por su identidad, una persona con protección subsidiaria que huye del fuego cruzado de una guerra, o una apátrida, que es un fantasma legal sin Estado, es la clave absoluta para estar verdaderamente informado. Es fundamental, sí. Es precisamente esta base de conocimiento sólido lo que nos permite observar las noticias del telediario y no dejarnos arrastrar por la simple sobrecarga de información, por los eslóganes políticos fáciles o por el constante ruido mediático. Nos da el poder de entender el porqué de las cosas. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente de cara al mañana? Pues significa que hemos construido un sistema legal y de derechos humanos altamente sofisticado. Pero es un sistema que, fundamentalmente, fue diseñado para responder a los problemas de mediados del siglo XX y a los conflictos geopolíticos del presente. Ya veo por dónde vas. Y esto nos deja con una reflexión final crucial, algo que nos invita a mirar hacia el futuro basándonos en los propios datos iniciales del documento que hemos analizado hoy. Adelante con ello, ponlo sobre la mesa. El texto fuente menciona de forma explícita en su introducción que los desastres naturales han sido, junto a los conflictos bélicos y las persecuciones políticas, una de las grandes causas históricas de desplazamientos forzados de poblaciones. Cierto, lo menciona al principio. Sin embargo, como hemos analizado en profundidad hoy, la rígida e inamovible Convención de Ginebra de 1951, con sus 5 motivos tasados, solo otorga el anhelado estatuto de refugiado por razones sociopolíticas muy humanas y concretas. La raza, la religión, la opinión política. Exacto. No hay una casilla para huracán o sequía extrema. No la hay. No la hay en absoluto. Y esto nos plantea una pregunta inmensa para que quienes están al otro lado la exploren y la mediten por su cuenta.
A medida que el avance inexorable del cambio climático vuelva inhabitables vastas y extensas zonas de nuestro planeta, debido a la subida del nivel del mar, o las sequías, o la desertificación, se van a generar millones de desplazados, los llamados refugiados climáticos. Millones de personas buscando un nuevo hogar. La gran pregunta es cómo logrará adaptarse a esta nueva realidad de éxodos masivos de poblaciones enteras, un marco legal internacional vinculante que fue redactado hace más de 70 años y que a día de hoy ni siquiera contempla los desastres naturales o climáticos como un motivo legítimo de persecución para otorgar asilo. Es una buena pregunta. Es una incógnita inmensa y un desafío legal, ético y logístico sin precedentes, que dejamos resonando en el aire para concluir nuestra exploración a fondo de hoy.